Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde, bueno, compartimos estos momentos y donde realmente nos enteramos muchas veces, y yo me entero por ustedes, por las cosas que me escriben también, de cosas que pasan en el mundo y que no es poco. En primer lugar, quiero agradecerles a todos porque realmente me están siguiendo y además todas las cosas lindas que me ponen, así que les agradezco muchísimo. Ustedes saben que estoy en todas las redes sociales, en mi canal de YouTube y en Facebook, en Instagram, en todos lados, así que me pueden seguir y yo sé que me están siguiendo mucho. Así que muchas gracias. Bueno, es tanto lo que está pasando en el mundo que venimos hablando de las vacunas, de todo lo que pasa, pero es tanto lo que está ocurriendo en este momento y tan diverso, ¿no? Tenemos para todos los gustos, que vamos a hablar un poquito de cada tema porque es mucho. Por ejemplo, el problema climático, el cambio climático, que hay incendios, hay inundaciones en distintos países, hay un problema realmente que yo creo que todos pensábamos que con el tema de la pandemia, de la cuarentena, a nivel mundial se solucionaba un poco el tema climático, porque bueno, la contaminación ya no era tanto. Yo creo que todos pensábamos eso y nos estamos dando cuenta que no fue así, que por supuesto hay empresas que siguen contaminando el medio ambiente y entonces la naturaleza nos está pasando, digamos, la cuenta en este momento, porque los incendios, las inundaciones en distintos países, los derrumbes, ciclones, realmente terremotos también, está pasando absolutamente de todo. Algo para tener en cuenta, para realmente las empresas dejar de contaminar, porque si no, el sistema, el medio ambiente no nos va a acompañar. Otro de los temas que está pasando es el levantamiento de la gente, la rebelión de los pueblos, como dije en otros encuentros que tuvimos y que ustedes saben que está pasando en todos lados, en Ecuador, en Nicaragua, en todos lados y cada vez más. En Cuba, por supuesto, que ya hablamos la semana pasada, de todo lo que está pasando. La gente se está manifestando. Creo que el pueblo se empezó a dar cuenta y cuando el pueblo se empezó a dar cuenta de que no está conforme como vive, no está conforme con el sistema, no está conforme como los gobiernos están cuidando, entre comillas, a la gente, entonces el pueblo se manifiesta. En algunos lados es voluntario, en otros lados es organizado, en otros lados aprovechan por el tema de elecciones, de campañas. Ustedes me entienden, de un partido, de otro. Estas marchas, siempre hay alguien que las comienza, siempre hay alguien que las incentiva. El pueblo siempre es obediente, el pueblo siempre es manso, y le cuesta salir a la calle, le cuesta protestar. Y aunque se queje todo el tiempo, al ser humano, al ciudadano, le cuesta salir a la calle a manifestarse, a decir no quiero esto, estoy en contra de esto. Porque sabe que no va a ser escuchado, porque sabe que al otro día tiene que levantarse y salir a trabajar o pagar sus impuestos igual, mientras ve que el resto es toda una fiesta. Entonces, alguien siempre utiliza distintos grupos, en algunos países, no en todos, para incentivar las marchas, incentivar que la gente salga y proteste. Pero hay una parte que es prefabricado, pero otra parte es voluntario. Yo no creo que toda la gente que sale sea en forma voluntaria, pero tampoco creo que toda la gente que sale a manifestar es organizado. Hay una parte y otra parte. Lo que pasa es que los ánimos en el mundo están caldeados. Toda la gente ya está como cansada en distintos lados y bueno, justamente esto moviliza.
¿no? Ustedes saben también que, bueno, en algunos países les sobran las vacunas, en otros todavía falta, en otros las retienen, las guardan. Y es un tema que da para largo. Otra cosa que les quería comentar, los otros días estuve viendo una entrevista al presidente nuevo de Uruguay, a Lacalle Pou. Y la verdad, Uruguay es un país pequeño, pero donde la gente va a vacacionar, donde muchos argentinos tienen sus inversiones ahí. Pero realmente, escuchándolo a ese presidente, dije, qué maravilla, cómo habla un presidente de un país pequeño que no sé si muchas veces lo miran en el mundo a Uruguay, porque está muy pegado a Argentina y Argentina es más grande, pero el presidente de Uruguay dijo los otros días, en 5 años termina mi mandato, o 4 años le faltan, y cuando yo me vaya, pueden estar seguros de que no cambia todo, que no van a cambiar la Constitución, que no van a reformar todo, que no van a tirar todo lo que hice a la basura, sino que se sigue con la política de Estado, se sigue con lo que se continuó y se mejora. Entonces, escuchar eso da tranquilidad para las empresas, da tranquilidad para los inversionistas, para el pueblo, da tranquilidad que no se va uno y viene otro y tira todo abajo y dice lo que hizo el anterior está mal, voy a hacer algo mejor. Y así sucesivamente, y siempre eso trae retrasos en lugar de avances. Entonces, realmente cuando uno escucha a un presidente que no se sabía bien cómo iba a actuar, pero ya desde el primer día está cautivando inversiones extranjeras para que vaya gente de otros países a invertir a su país y dándole beneficios. Entonces uno dice, qué inteligente, qué bien está Uruguay, qué bien se puede vivir en un lugar donde se sabe que va a ser estable ayer, hoy y mañana. Eso creo que deja dormir tranquila a la gente. En otros países no sucede eso y cuando hay elecciones de medio término o presidenciales también, siempre es un tembladeral porque no se sabe realmente, es un estado de angustia porque no se sabe realmente qué va a pasar, no se sabe qué va a inventar el nuevo que venga y qué cosas van a cambiar. Para resumirlo de alguna manera, en algunos países no hay reglas de juego claras o no hay reglas de juego directamente. Entonces, no se puede invertir, no se puede vivir, no se puede estar en un lugar donde de un día para otro cambien las cosas porque sin reglas de juego no se puede prever nada. Entonces, todas estas cosas que uno va escuchando y bueno, y sabe que en algunos países hay elecciones próximas y están buscando en la lista a ver quién mide más, pero por lo general se busca por la figura, por el carisma, no por lo que propone. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica, los candidatos no están proponiendo, no están diciendo lo que van a hacer y las soluciones para los problemas. Solamente llegan al lugar, llegan a la campaña, porque, bueno, son mediáticos, digamos. Ustedes saben también que ganó los otros días el presidente nuevo de Perú, que tampoco era muy carismático y tampoco se sabe mucho de él. Y una de las primeras cosas que dijo, lo habrán escuchado, es que él no tiene conocimientos de todo y que tiene mucho para aprender y que va a ir aprendiendo en medio de la presidencia.
pero se va a rodear de buenos asesores. Bueno, cuando uno escucha una persona que va a liderar un gobierno durante el periodo de 4 o 5 años que le corresponde y dice que no sabe, pero se va a rodear de buena gente, de gente que sepa, por un lado trae inseguridad, pero quizá está hablando con el corazón, quizá está hablando con la verdad, quizá está hablando realmente con la verdad y diciendo, yo no sé, no conozco del tema, pero bueno, me eligieron y voy a hacer lo mejor que pueda. Así que esperemos que los destinos de ese país vayan bien, que Dios lo ilumine y que realmente luche por la gente, por el pueblo, porque realmente está bastante mal, hay muchos problemas en Perú, hay gente en la calle, hay manifestaciones y yo tengo gente que me escribe todo el tiempo de Perú, tengo muchos seguidores, muchos amigos y no están bien. Y están con miedo, y están sin trabajo, y están sin vacunas, y están con problemas. Y bueno, se necesita que de una vez por todas el nuevo mandatario se ocupe de la gente. Bueno, amigos, vieron que está pasando tantas cosas que uno dice, no voy a tocar un tema solo porque hay un tema de acá, un tema de allá, hay otro tema de ahí. Entonces es como que, bueno, hay que ir recorriendo los distintos temas. Pero nos volvemos a encontrar. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, por supuesto, en las redes sociales. Los quiero mucho, no me dejen sola y este besito es para ustedes.